La primera de ellas sirve para consultar toda la información relativa a la unidad de manipulación, que es la que el usuario ha introducido en la propia aplicación. Y la segunda sirve para hacer diferentes movimientos, en este caso concreto para poder reubicar las unidades de manipulación. La visualización de estas aplicaciones es lo más amigable y sencilla para los usuarios finales, ya que están creadas a través de Fiori. Lo que se necesita es disponer de unas pistolas o unas tablets que permitan escanear o introducir la información necesaria. No, aparte de las dos que os acabamos de describir, en el blog de Eureka también podéis ver que también realizamos aplicaciones sobre inventarios, altas de mercancías o realizaciones de picking, siempre a medida de lo que necesitan las empresas.